Guillermo Vega Zaragoza nació en la Ciudad de México en 1967. Es escritor, periodista, maestro, editor y creador de contenido. Inició su carrera en 1986 a los 19 años al publicar crónicas y reseñas en el suplemento Sábado de Uno más Uno. A partir de 1999 se dedica al periodismo cultural, la docencia y la escritura literaria. De 2004 a 2019 laboró en la revista La Universidad de México de la UNAM, donde fue jefe de redacción y editor. En la actualidad es director de Teclas, Educación y Servicios Editoriales, y cuenta con un canal de YouTube donde aborda temas literarios y culturales. Ha impartido cursos y talleres de creación literaria, redacción y comunicación en diversas instituciones, tales como Instituto Nacional de Bellas Artes, Escuela de Escritores de la SOGEM, UNAM, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad del Valle de México, Universidad Anáhuac y Universidad Iberoamericana, entre otras. Es autor del libro La Tertulia, Ensayo sobre Literatura Mexicana, 2019, de los volúmenes de cuento Antología de lo Indecible, 2004-2024, segunda edición, y El Perro de Brasil, España, 2012, así como de los poemarios Preñar el Silencio, 2001, Desde la Patria del Insomnio, 2007, Sin Saber, 2012, y Poemas para ablandar a las rocas, 2016, segunda edición, 2019. Sus textos han aparecido en más de 25 antologías y diversas publicaciones de México, Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba y España, y han sido traducidos al inglés, francés, portugués e italiano. Ha participado en múltiples recitales y lecturas, individuales y colectivas, encuentros nacionales e internacionales, así como en conferencias y presentaciones de libros de diversos géneros. Ha publicado más de 500 reseñas, ensayos y artículos en suplementos culturales y revistas literarias, tales como La Jornada Semanal de La Jornada y Confabulario del Universal, así como en las revistas Crítica de la UAP y Casa del Tiempo de la UAM, entre otras. Ha sido jurado de más de 20 premios nacionales, estatales e internacionales, así como dictaminador en diversas editoriales como Santillana y Norma. Obtuvo mención honorífica en el Premio Nacional de Literatura de Efraín Huerta, 2001, y en el Cuarto Premio Nacional de Poesía Tinta Nueva, Marco Antonio Montes de Oca, 2002, así como tercer lugar de poesía en el Premio Nacional de Literatura y Artes Plásticas El Búho, 2000, y mención en el concurso 33 de la revista Punto de Partida de la UNAM. Estudió la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Universidad Nacional Autónoma de México y el diplomado en Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Mientras esperamos a Memo, eh, bueno, les voy a contar aquí un chisme. Resulta que hace unos días recibí una caja llena de sorpresas. Y entre tantas sorpresas descubrí este correo electrónico. Parece ser que todavía tenía Hotmail. O sea, eso fue hace muchísimo tiempo. Y dice así, sin spoilear, voy al grano. Estimada Jimena, me permito comunicarte que en esta primera etapa, Beatriz Espejo, Eliseo Alberto y Bernardo Ruiz, integrantes de la Comisión de Evaluación del Área de Narrativa del Programa de Becas y Formación para Jóvenes Escritores 2008-2009 de la Fundación para las Letras Mexicanas, seleccionaron favorablemente tu proyecto. Hasta ahí yo, bueno, ya se imaginarán. Una segunda fase, previa al posible otorgamiento de la beca, consistirá en una entrevista que nos permitirá confirmar tu compromiso con los propósitos de la Fundación y los requisitos del programa de becas,
como la asistencia diaria a nuestra sede y la participación en las actividades de formación durante el periodo que va de octubre del 2008 a septiembre del 2009. Para ello requerimos tu asistencia el próximo 26 de agosto a las 13:50 horas en nuestras instalaciones, donde serás recibida por el presidente de la Fundación, Miguel Limón. Sí, el nombre de este señor me provoca un gesto así como de probar limón, y un servidor. A partir de la entrevista nos encontraremos en la posibilidad de conocer el número de lugares disponibles para otorgar las becas. Estamos a tus órdenes en el teléfono bla bla bla, los correos shalala. Eh, bueno, recibe un cordial saludo, Eduardo Langagne. Eh, ¿Por qué leo esto? Bueno, pues porque este, este preguntario es una especie de bomberazo, no tan bomberazo, porque hubiera tenido que hacerlo exactamente al momento en el que supe la noticia del cierre de la SOGEM, pero es un semi-bomberazo y quiero aprovechar la coyuntura para quejarme de otras cosas. Pero a lo mejor lo voy a dejar ahí en suspenso y lo retomaré ya que estemos conversando con el buen Memo Vega, que en unos minutos ya estará con nosotros. Con nosotros, porque es que, claro, ya se sabe que las becas y los concursos y todo eso son un albur, pero ya cuando a una le dicen que el jurado deliberó a favor, pues es una chingadera que no te den la beca por motivos prejuiciosos y personales, que, que así fue. Ya, mira, ya me estoy adelantando. Vamos a dejarlo ahí. Yo tendría que aprovechar este espacio para decirles que si les gusta el canal, se suscriban, de no estar suscritos, eh, que dejen su comentario, que den like, que den clic a la campanita y todas esas cosas que no me acostumbro a decir, pero tendría que hacerlo pues para ser una buena creadora de contenido. Hola, ¿qué tal, Jimena? ¿Cómo estás? Memo, no te veo, pero ahí vienes, creo. Ya, a ver, ahí Ahí estoy, estás. ahí está. Qué ¿Qué tal, gusto. Jimena? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Me déjame le escuchas subo el bien? volumen. ¿Todo bien? La estoy subiendo aquí. Ajá. Sí. Es ¿Sí? que, ¿Me oyes bien? sí, 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 es que exactamente cuando estaba yo buscando el correo que me metí, me entró una llamada Ah, por ok. el WhatsApp y era una amiga, bueno, una persona que bueno, que me pidió de un cuento y entonces ya platicamos también para ir a comer, entonces pues ni modo de decirle ya, Nombres, perfecto. pero por eso, pero bueno, estamos a tiempo, ¿no? No, mi Este, única prisa es que el Zoom nos da poco tiempo, pero si se nos va esta sesión, tú podrías hacer otra, aunque no sea completa, un cachito de otra, si se nos corta. sí, 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 no, no, no hay problema.
Órale. A ver, lo que pasa es que yo sí, bueno, yo sí tengo Zoom y tengo, bueno, lo pago por lo de mis clases, ¿Quieres que lo pero hagamos no con un sé, enlace tuyo? si tú lo puedes bajar, ¿no? Si tú lo puedes grabar Sí, o yo lo tengo que grabar. se supone que tú me das la autorización, pero si no, para no hacernos bolas, pues ya Bueno, estamos aquí. o bueno, aquí, ok, ¿No? muy bien. Bueno, pues a tus órdenes. Pues muchísimas gracias, gracias por acordarte de mí. Claro que sí, cómo no. Lo que pasa es que pues yo te había perdido la pista. Creo que sí estábamos conectados en mi otro Facebook, pero me lo hackearon y abrí este nuevo y entonces Sí. ya perdí muchos contactos. Tenía ya 5,000 y ahora pues ya nada más tengo como 1,500 y No, cacho. yo no tengo ni 500. Es que yo Ajá. también he entrado y salido de las redes muchas veces, entonces también perdí contactos. Pero yo no me podría olvidar de ti, Memo, porque he de decir que cuando yo llegué a tu clase en la Sí. SOGEM, Ajá. eh, a mí se me identificaba como que yo era de teatro, así por default, por el apellido, yo creo, ¿no? Y no necesariamente es lo que más he escrito, de hecho no, pero tampoco me había interesado por la novela, tú dabas novela en ese entonces, y yo a Ujú. partir de tu clase, he de decir hasta la fecha, sigo obsesionada con este género maravilloso. Así que es una de las varias cosas que te tengo que agradecer. Ah, pues qué bien. ¿Y ya escribiste novela? Pues me he atrevido a publicar una, he escrito Ah, unas cuantas, ajá. te digo, sí, lo veo ya un poco como una obsesión, como obsesión en el sentido de, como de empeñarse en entrar a todos los vericuetos del género y de decir, esto tiene que salir bien, esto puede ser mejor, ¿no? Es como algo que he hecho más que otros géneros. Ah, pues muy bien. ¿Y cómo se llama tu novela que ya publicaste? Se llama En la montaña. En la montaña. ¿En qué editorial la publicaste? ¿Hace cuánto la publicaste? Hace como 3 años, más o menos, o quizá ya un poquito más, una editorial que ya desapareció, ese es un chismerío de que ya luego te contaré. Ajá, ajá. Este, Ok. pero pues sí, Oye, pues si la tienes en PDF, pues pásamela para echarle un lente para leerte. órale, pues muchísimas gracias, qué honor. Sí, Sí, pues pues, es que hay tanto que leer y de repente con todo eso de, pues, editoriales, como dices, que van y vienen y es difícil ya seguirle la pista a todos los cuates y además todo lo sí, que tiene uno que leer y lo nuevo, pues ya, yo como ya voy de regreso, es decir, yo ya estoy releyendo, ya estoy en la etapa de mi vida de releer, no de leer, sino de releer. Entonces también ya de un tiempo a esta fecha pues apartado ya de las novedades y todo eso, porque pues ya no tengo tiempo tampoco, ¿no? Yo mm, quisiera que hubiera doble vuelta, ¿no? Segunda vuelta para todo lo que se me quedó de leer, pero pues no. Entonces, esa es la cosa. Pero con gusto mándamela y te leo. pues ¿Sale? mira, de no ser porque me confiscaron una caja con los últimos ejemplares, te mandaba un ejemplar porque ya no tengo más que el mío y he sido de decir, tú quédate el mío, pero al final me quedo sin nada y entonces eso es un desastre. No, bueno, pero pues ahora. Pero sí, te lo mando así. Sí, no, pues bueno, yo sé también que luego, digo, yo mismo no tengo ya ejemplares de mis propios libros, entonces cuando los quiero regalar tengo que ir a comprarlos para regalarlos, pero en PDF está bien, digo, yo ya me acostumbré también a leer en PDF, ¿no? Entonces, pues mándamela. Pues muy Órale. bien, pues bueno, ¿de qué quieres que platiquemos o de qué Pues platicamos? Tú mira, me habías dicho de quiero, dos cosas. sí, sí, sí. Digamos, el pretexto, que no es mucho más que un pretexto, es todo un gran tema que me interesa muchísimo, que es el cierre de la Escuela de Escritores, pero que lo digo pretexto porque así aprovecho y antes te pregunto unas cuantas cosas que además, o sea, de ti, de tu trabajo, y bueno, hablar de SOGEM también es hablar de ti, de tu trabajo. Entonces, una manera de empezar sería también quejándome
de que yo pienso que si tú hoy por hoy fueras director de la Escuela de Escritores de la SOGEM, yo tendría, no solo tendría tal vez yo trabajo, sino que tendría un trabajo digno, apasionante, vocacional y así sucesivamente. Entonces, bueno, quiero empezar por ti preguntándote, no sé si sea una pregunta muy ambiciosa, pero ¿cuándo y cómo supiste, sentiste que serías escritor? Pues bueno, me gustó escribir, o sea, que fue cuando sentí que a mí me gustaba escribir, fue en la secundaria, desde que tenía 14 años. Una compañera, Verónica Lomelí, hacía el periódico del salón. Bueno, eso de periódico es muy ambicioso, ¿no? Porque pues, eran 5 hojas de cuaderno profesional engrapadas, ¿no? Y escritas a mano. Y como fotografías usaba estampas de los álbumes de Walt Disney, ¿no? Entonces, ella lo escribía y nada más lo distribuía entre sus amigas, o sea, un grupo de 5 amigas que lo leían, era una especie como de entre chismógrafo. Ujú. No sé si a ti te tocó el Sí, chismógrafo sí, en la totalmente. secundaria, ¿no? Y yo pensaba que ella iba a ser la escritora, porque ella empezó escribiendo una novela por entregas sobre la vida de un cerillo. O sea, un cerillo, no de un cerillo de supermercado, sino de un cerillo de una caja de cerillos, ¿no? Entonces era una cosa así que la seguíamos, ¿no? Porque era así como una telenovela realmente de cómo la vida de la caja de cerillos, sus amigos cerillos y cómo iban desapareciendo los cerillos, hasta Ujú. que él queda solo y ahí se acaba la novela, ¿no? Pero ellos no saben a dónde van, ¿no? De repente desaparecen, ¿no? Entonces, muy imaginativa. Yo pensé que ella iba a ser la escritora y entonces cayó en mis manos y le dije, ¿qué es esto? Me dice, pues es el periódico que hacemos para mis amigas. Digo, pues, ¿y no aceptas colaboraciones? Entonces dice, sí. Y entonces yo empecé escribiendo con seudónimo y lo que hacía era, ¿Y te acuerdas cuál era el seudónimo? si era era el espadachín cojo, porque había una película, ¿no? Había una película de karatecas que se llamaba La leyenda del espadachín manco. Y entonces yo le puse el espadachín cojo. Y entonces mis primeras colaboraciones fueron pasarle revista a todos los compañeros del salón por orden alfabético y entonces hacía un comentario sarcástico, ¿no? Y entonces los criticaba, decía cuáles eran sus apodos y todo. Pero nada más llegué al número 7 de la lista porque este cuate fue a quejarse con la maestra tutora, que era la maestra de español, porque yo me burlaba de él, ¿no? Entonces fue de chismoso y se lo enseñó a la maestra y la maestra, pues obviamente en lugar de decir, no, porque al contrario, decía, qué bueno que hacen esto, ¿no? Qué bueno que están escribiendo. Mm. Entonces ya nada más llamó a la directora y le dijo, ya no se burlen de sus compañeros. Y ya, ese fue mi primer encontronazo con la censura y dije, eso es lo que me gusta. Me gusta provocar reacciones en la gente. Y ahí fue. Y a partir de ahí, bueno, pues ya me dijo Verónica, escribe de otra cosa. Entonces me puse a hacer crónica de sociales, que era hacer crónicas de las fiestas de a las que hacíamos en el salón o ahí en la Buenísimo. escuela. Y también la compañera de la que hice la, la crónica se quejó, se fue a quejar con la maestra porque nada más servían pura agua disque de naranja y tinga de pollo que nos hizo mal y no había discos, nada más un disco que era la cumbia del amor, ¿no? Y me burlaba, o sea, me pitorreaba. Y también fue hoy otra vez la maestra, ¿no? Otra vez, bueno.
Entonces dice, no, ya no te. Entonces lo que hice fue hacer reseñas de conciertos de grupos inexistentes, que a mí me gustaba mucho el rock. O sea, Entonces, como, ahí ya entrabas a ficcionar, ¿no? sí, como no había conciertos y yo leía muchas revistas de rock y todo, yo me inventaba las reseñas, pero de grupos inexistentes. Y ahí fue, y luego todo eso duró todo el tercer año de secundaria. Y ya cuando entré al CCH, yo ya sabía que quería estudiar, escribir. No sabía todavía si estudiar periodismo o letras. Finalmente me decidí por periodismo porque no quería terminar de maestro de literatura y terminé de maestro de literatura, inevitablemente, pero a mí el periodismo lo que me dio fue eh, el conocimiento de personas. O sea, yo he estado desde embajadores, políticos, hasta reclusos, barrenderos, o sea, de toda la gama de las clases sociales, pues he conocido gente. Entonces, eso me ayudó mucho para conocer a las personas y pues yo siempre he sido muy observador. Me gusta observarme y me gusta observar a la gente. Y eso pues es el material del escritor, tú lo sabes bien. Y entonces, pues ya cuando ya salí del CCH, eh, que aparte ahí hacía, hacía el periódico de la clase de periodismo, eh, y pues ya salí del CCH y entré entonces en Aragón, a la FES Aragón, y ya empecé a trabajar en una revista, pero pues eso me llevó a la cuestión política, que yo no quería, yo quería siempre la cuestión cultural, pero pues uno no agarra lo que quiere, sino lo que le toca. Así es. Entonces, pues me tocó empezar con la política y también ahí le agarré gusto a la política, empecé a escribir sobre política, hacerme cargo de la sección política y hacía mis textos también para la sección cultural. Y ya, entonces así fue como empecé. Memo, dame un momentito, por favor. Sí, Mil disculpas. no te preocupes. Bueno, mil son muchas, no fue para tanto. Una disculpa. Ah, Memo, em, eu, ¿cuáles han sido? Bueno, yo te llamo Memo porque te recuerdo como Memo Vega, pero no yo sé si te soy, gusta que te llamen así. no, pues siempre me han llamado así. Ajá. A mis amigos argentinos no les gusta decirme Memo, me dicen Guille, Guille. porque para ellos Memo es tonto, ¿no? Pero entonces, pero en general, pues en mi casa siempre ha sido Memo, ¿no? Y eso es, mis amigos me dicen Memo. Ujú. Ah, bueno. Em, ¿Cuáles han sido temáticamente tus obsesiones como escritor? Las relaciones humanas, o sea, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones amorosas, eh, pues las, el destino, ¿no? Las cosas, o sea, lo que eh, tú crees que es para lo que estás llamado, o crees que es lo que te toca, pero te sale otra cosa y que eso es finalmente lo que haces. Eh, no soy un escritor fundamentalmente realista, no se me da mucho la fantasía. Algunas cosillas tengo de fantasía, o sea, de cosas fantásticas o de terror o así, pero casi todo está tomado de cosas reales, ¿no? Entonces, básicamente es eso, el amor, el desamor, las relaciones entre los padres y los hijos, los amigos, ¿no? Las traiciones entre los amigos, básicamente son los temas, pero sí, un tema sería, pues, las relaciones entre seres humanos. Ujú. Ujú. ¿Y qué autores crees que te han influido más
quizás hasta inconscientemente, que como que a la larga te des cuenta de, ah, mira esto, o incluso a veces son otros los que dicen, ay, este texto tuyo me recordó a tal autor. Pues bueno, desde el principio, pues bueno, yo quería ser Carlos Fuentes, ¿no? O sea, yo quería ser guapo, rico, casarme con una actriz de cine, viajar por todo el mundo, vestirme de blanco, ¿no? Tener un traje blanco, pero pues no, nada más se me quedó, y ser escritor, entonces nada más se me quedó ser escritor y no tengo nada de todo lo demás, pero yo el primero que Mejor. uno de los que más me impresionaron fue Carlos Fuentes y José Agustín, Mm, y bueno, también Gustavo Sainz, ¿no? Pero ese ya fue un poco más adelante, pero José Agustín fue de los primeros. Mario Vargas Llosa también, Mario Vargas Llosa también me gustó mucho desde el principio. Y ya luego leí mucho a los autores norteamericanos. Entonces me clavé mucho con los autores norteamericanos, Truman Capote y sobre todo Charles Bukowski. O mm. sea, Bukowski yo, pues bueno, me clavé muchísimo, lo he leído todo, di hasta un curso sobre Charles Bukowski, pero no tanto porque fuera muy bueno, sino por su compromiso con la escritura, con el ser escritor, ¿no? O sea, él decía que él escribía porque no, porque si no escribía no vivía, ¿no? Que si él dejaba de escribir se moría. Mm, Y él contaba todo, escribía todo, y de todo lo que le pasaba, hacía poemas y luego hacía cuentos y novelas. No todo es bueno porque es de muy primera intención, ¿no? Pero sí tiene cosas muy, muy buenas, muy bellas, y sobre todo sus novelas, ¿no? Tiene una novela que es La senda del perdedor, que es la novela de su infancia, que la escribió cuando tenía 60 años, y es uh, genial porque es precisamente todo lo que él sufrió con un padre golpeador, con el hecho de, pues, de que estaba medio feo, de que tenía, cuando era joven tenía acné, ¿no? O sea, tenía la cara llena de granos y las chavas no lo pelaban. Todo eso cuenta y cuenta que lo único que lo salvó fue la escritura. mm. Entonces, más que nada es eso el ejemplo. Otro autor es Raymond Carver, ¿no? Y ya, pues ya en lo clásico que a todo mundo le gusta, es Borges, ¿no? Que es Dios y Cortázar, ¿no? Mm. Y ya le paro porque si no, o sea, me sigo con toda la Oye, nómina. ¿y Pero básicamente, escritoras? pues fíjate que, bueno, a mí me gusta, bueno, me gustó mucho al principio Elena Poniatowska, ¿no? Elena Poniatowska, me gusta, Rosario Castellanos, la poesía de Rosario Castellanos. eh, Hay una escritora norteamericana que a mí me gustó mucho, ya le he perdido la pista, que se llama A. M. Holmes. Es una escritora norteamericana, A. M. Holmes, que ha No me hecho suena. cuentos y novelas, que habla precisamente tiene un libro que es como autoficción, ¿no? Ahora que está de moda la autoficción, eh, que se llama La hija del amante, Mm, que es cuando ella descubre a los 30 años que ella es adoptada y que su madre vive a la vuelta de su casa. O sea, su madre real vive a la vuelta de su casa. Entonces cuenta todo eso y como el reencuentro que ella quiere reconocer con su madre, pero reconocer a su madre y volver a tener, o sea, establecer relación, pero la mamá está bien loca, ¿no? Entonces, ahí es cómo cuenta todo cómo fue todo un el drama, proceso. ¿no? Sí, 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 o sea, pero todo está en clave de autoficción, o sea, es real, ¿no? No es inventado, o sea, es lo que le Mm, pasó. ujú. Eso y pues también me gusta mucho,
Ay, Patricia Highsmith. Patricia Highsmith me gusta mucho Patricia Highsmith. Y pues también igual me puedo ir muy Alejandra Pizarnik, ¿no? También Virginia Woolf, también. O sea, también esa nómina también está bastante grande. Si fueras un pez, ¿qué género literario sería el agua? ¿Qué género sería el agua? Pues sería el realismo. O sea, el realismo y sería novela policíaca. Ujú. Sería novela realista, psicológica y novela policíaca. Me encanta la novela policíaca. Sí. De tu propio trabajo, ¿cuál consideras que es lo más destacado? Con lo que tú, o sea, el libro que tú vuelves a leer y dices, este es mi gran libro. Pues, pues hace el año antepasado republiqué, hice la segunda edición de mi primer libro de cuentos con cuentos añadidos y lo tuve que releer. Por cierto, acá está, mira aquí, acá se ve la portada. Acá está Antología del Indecible. Sí, Ahí se ve. Tuve que volver a releer para editarlo y pues le corregí algunas cosillas y todo. Ya tenía mucho tiempo que no lo leía así de completo y dije, no, pues no estaba tan mal, ¿no? Y está bastante bien. Lo que sí me preocupó, me hizo tener curiosidad era cómo iba a ser recibido ahora esos temas, porque fueron hace 20 años, bueno, publicado hace 20 años y tiene cuentos de 10 años antes, ¿no? Y yo pensaba cómo ahora, con toda la sensibilidad que hay, cómo lo iban a recibir mm, los nuevos lectores, ¿no? Entonces me llamaba mucho la atención que lo leyeran lectores jóvenes. Entonces, las varias presentaciones que he hecho, he invitado pues bueno, algunos que bueno, a mí, sobre todo mujeres, fíjate qué curioso, mujeres y amigas y que son ahora, pues bueno, escritoras también, pero cómo lo veían ellas. Y puse mucha atención y creo que no estuvo tan mal, o sea, no fueron tan severas, ¿no? Porque sí he de reconocer que pues yo soy parte de otra generación, que nosotros, pues a mí me enseñaron pues a ser machito y a ser hombre de tu casa, a ser Pedro Infante, ¿no? sí. O sea, pero siempre a mí siempre me ha llamado mucho la atención ver a las mujeres, porque yo crecí en una casa de puros hombres, la única mujer era mi mamá, éramos 5 hermanos y mi papá. Entonces imagínate la testosterona que había ahí, ¿no? Y mi mamá pues era también a la antigua, ¿no? O sea, mi mamá Mm, decía, cuiden a sus gallinas porque mis gallos andan sueltos, mm. o sea, ellas que se cuiden, o sea, mis hijos no. Y muchas cosas sí que yo después me fui cuestionando, sobre todo cuando ya empecé a tener relaciones con mujeres, y a mí siempre me han llamado la atención las mujeres, si me permites la palabra, las mujeres cabronas. O sea, las mujeres, ahora les dirían Hay hasta un libro, empoderadas, ¿no? ¿sí? Sobre. O sea, las mujeres que ahora les llamarían empoderadas, o sea, las mujeres que no se dejan, las mujeres que son, Pero quizás pero quizás lo malo es que se considere eso cabrona, ¿no? bueno, pues Como no ser sumisa te lleva al extremo de ser una cabrona. sí, pero eso también es muy interesante porque a mí no me gusta la mujer, o sea, no me gusta tratar o sea, y relacionarme, sino con esa fricción que hay entre que tengan sus propias posiciones y todo. Entonces también tuve una novia, mi primera novia de la universidad, pues que nos dábamos unos agarrones bien buenos y unas reconciliaciones muy buenas, ¿no?
Y luego unos pero poemas mejores. sí, también, o sea, eso, y entonces ese fue como que siempre ha sido mi, mi constante en las relaciones con las mujeres, porque además, pues como para mí eran como extraterrestres, ¿no? O sea, yo nunca, salvo mi mamá, pues que la veía y que, pues bueno, pues era el centro de mi vida, mi mamá, eh, pero las mujeres siempre me ha llamado la atención observarlas y de hecho a mí me gusta estar más con mujeres que con hombres. O sea, esa cosa de juntarte con tus cuates, con tus cinco o seis cuates y ver el fútbol americano y estarse agarrando la cola y alburearse, eso a mí me aburre mucho. A mí me gusta platicar con las mujeres, Mm. estarlas observando y platicar con ellas y hacerlas reír. A mí me gusta mucho hacer reír a las mujeres y no me gusta verlas llorar. Siempre que lloran, aunque yo no tenga la culpa de por qué lloran, a mí me puede mucho ver a una mujer llorar, ¿no? Entonces, esa ha sido, entonces yo, pues bueno, hay varios cuentos en ese libro que hablan sobre, como te decía, de las relaciones entre hombres y mujeres, pero eran cosas mías. Entonces yo decía, pues sí, suenan así como medio machirulos o como de, ay, pobrecito, pinches mujeres son bien cabronas conmigo que soy así bien. ¿Cómo lo iban a recibir ahora, no? Ah, bueno, que Y no, también las hay. sí, pero entonces eso fue lo que me di cuenta. Entonces eso me llama la atención. Ese es el libro. Y luego el otro libro que me tiene bastante orgulloso también es el de ensayos, La Tertulia, que es una recopilación de ensayos ahora sí que de mis mejores ensayos sobre autores mexicanos. Entonces, escogí 33 ensayos, reseñas de autores mexicanos que a mí me han gustado, como quedaron esos O sea que ensayos. en su momento fueron publicados en revistas y así, por ejemplo. Sí, siempre, sí, Sí. siempre. Si no, yo nunca he publicado un libro en el sentido de voy a, mm, voy a escribir un libro. O Mm, sea, mis libros siempre se han ido armando con el tiempo, que tiene que ver con mi oficio de periodista, ¿no? Con mi oficio de periodista que, pues bueno, he ido publicando y todo, pero sí llegó un momento en el que sí yo ya pensaba, dice, voy a escribir este tipo de ensayos porque quiero después armar un libro, ¿no? Eso lo aprendí a Eusebio Rubalcaba. Eusebio Rubalcaba colaboraba en todos lados, pero en cada revista, en cada periódico que publicaba, ahí publicaba sobre un tema y luego esos textos los hacía libro, mm. ¿no? Entonces, esa es una buena fórmula, ¿no? Ya irlo pensando y además, pues ganas porque lo publicas, te pagan y luego ya lo haces libro, ¿no? Entonces, eso, pero no, nunca he hecho así que yo diga, voy a hacer un libro y ese libro, porque tengo esta idea, ¿no? Siempre ha Ujú. salido, siempre ha salido. Ni siquiera la novela. Pues fíjate que aunque doy clase de novela, me gusta mucho la novela, me gusta mucho asesorar a novelistas, me encanta asesorarlos, o sea, me encanta ver el laboratorio, la construcción de la novela desde fuera, pero a mí no se me da. O sea, tengo como 5 novelas empezadas y ya cuando llevo 30 páginas digo, ¿y luego qué sigue, güey? ¿No? Aquí ya acabé lo que quería contar. Y lo que sí, o sea, me Mm, cuesta mucho esta cuestión de alargar, o sea, yo escribir y alargar, eres más cuentista, sí. pero me gusta mucho leer a los que lo saben hacer bien, ¿no? Entonces, ahora que me dedico a la asesoría de los alumnos, de los escritores, me encanta eso, ese proceso. Entonces, he visto desde que empiezan, ¿no? De a ver la idea y cómo la vas a hacer y tus personajes. Eso me encanta. O sea, hay gente que, por ejemplo, los de fútbol, ¿no? Que aunque no son muy buenos jugadores, pero luego son muy buenos coaches, son muy buenos Sí. entrenadores, así igual yo.
mm, como como el del Toluca, que siempre fue portero suplente, pero por estar de portero suplente aprendió mucho escuchando a los entrenadores y después fue muy sí, buen claro. el Ojitos Mesa, el Ojitos Mesa. Y luego fue un extraordinario entrenador. Entonces yo así lo veo porque mucha gente me dice, pero tú, ¿cómo, si no has publicado novela y cómo das clases de novela, cómo ves? Pues primero, he leído muchas novelas y he ayudado a muchos novelistas a que hagan sus novelas. Eso no quiere decir que me descalifique, porque yo creo que el escritor siempre necesita a alguien que lo vea desde fuera y que le diga, porque uno está enamorado de su propia voz Mm, y no le permite a uno ver en todos los géneros, ¿no? Y ya precisamente cuando ya empiezas a madurar, ya tú solito ya haces ese proceso de escribirlo y desdoblarte y verlo desde fuera y decir, que sí, aquí me faltó, aquí esto lo tengo que corregir, o sea, componerlo, ¿no? sí. Ese es el sentido de la composición. Tú Sí, tú a estas alturas ya no acudes a algún colega, por ejemplo, para que te lea y te dé retroalimentación. Digamos, eres autosuficiente en ese sentido. O siempre viene bien otra mirada. de hecho nunca, o sea, para mis cosas literarias, digo, para las cosas de periodismo, pues siempre lo tiene que leer tu jefe y lo tiene Ah, que leer ya. el corrector, pero para mis cosas literarias no. O sea, para mis cosas literarias yo siempre eh, he sido como que, porque también he sido, bueno, he tratado de ser muy riguroso en el sentido de agarrar y leer y releer y releer y no estar, no sacarlo hasta no estar seguro de lo que quiero hacer. A veces o sea, cuentos que me he tardado 6 años en, en encontrarle el final, ¿no? O sea, tener la idea y tener un adelanto, pero decir, pero puta, pero no sé cómo terminarlo. Hasta que un día despierto con la epifanía de, claro, así tiene que terminar, y ya Mm. lo termino, ¿no? Y entonces ya lo reviso, pero ya lo he masticado bastante, ¿no? Lo he masticado bastante, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Sí. ¿De qué otras artes o disciplinas se nutre para ti la escritura? Pues en mi caso, fundamentalmente el cine, las series y la música. La música. Yo soy un enfermo de ver cine, este, Bergman te ha de gustar. ¿eh? Bueno, Bergman, Ingmar. Sí, claro, ¿no? Pues yo tengo mis épocas, ¿no? De que me gusta ver toda la filmografía, igual como los escritores. O sea, el escritor que me gusta conseguir todos sus libros y leer todos sus libros. Desde los muy buenos hasta las cosillas que todo el mundo dice que están chafas, pero igual con la música de los grupos, o sea, el grupo que me gusta, bueno, antes cuando existían los LPs y los CDs, tenía todos los discos y me ponía un día a escucharlos todo el día a ese grupo, ¿no? Hasta ¿Como quién, por ver, ejemplo? Justo pues, acabo de recuperar un LP. Es una chulada, mira. bueno, yo tenía todos los discos de los Beatles. Sí. Ese lo tenía. De hecho, el azul y el azul y el rojo fueron los primeros discos de los Beatles que yo escuché porque Uy, los tenían mis hermanos. ajá. Porque los tenían mis hermanos. Mis hermanos eran mayores que yo, todos mis hermanos eran mayores que yo, y pues ellos son de la época de los 60, 70. Entonces, por eso pero yo tenía, bueno, todo, o sea, me encantaba el grupo Kiss, así fue como empecé. Ya vi tu taza. Queen, los Doors, o sea, Jim Morrison era mi ídolo, yo quería ser todos, yo quería ser Jim Morrison, ¿no? Este, o sea, cada año casi escucho sus discos completos, ¿no? Y su poesía, o sea, tengo todos los libros que he podido conseguir sobre Jim Morrison.
todos los videos, todo, o sea, todo lo sé todo sobre los Doors y Jim Morrison, ¿no? Y también de los Beatles cada vez los escucho y cada vez que los escucho les descubro más cosas. También me gustan mucho los Rolling Stones, pues sobre todo el rock clásico de los Sí, 60s, de los 70s, mucho heavy metal. El grunge, pues vi más Pearl Jam que Nirvana, ¿no? Y ya ahí se acabó. O sea, yo me retiré del rock y de escuchar y de estar al tanto de la música cuando empezó el siglo. Ya todo lo del siglo XXI no sé. O sea, hay cosas que escucho y digo, ah, ese está padre, pero ya seguirlos, así, sí. agarrar y seguirlos. Pues la última que me llamó la atención fue Lady Gaga, porque me recordó mucho a Madonna, porque yo era fan de Madonna. Y Madonna siempre me gustó precisamente por atrevida, porque se atrevió en su Porque momento te a hacer gustan las muchas. cabronas. Ándale, mira, ¿ves? Esa es la cosa, ¿no? Sí. Y sí, pues en su momento, pues yo cuando estaba adolescente, pues fue cuando salió Madonna. Y pues ella me ha gustado. Una vez un cuate nos estábamos preguntando, entonces preguntó, si tú fueras otra persona, ¿quién te gustaría ser? Y yo le dije, a mí me gustaría ser Madonna. ¿Por qué? Sí, porque Madonna hace lo que le da su pinche gana, Mm. ¿no? Y todavía hasta la fecha, ¿no? Hasta Sí, la sí, sí, fecha hace total. lo que le da su gana, ¿no? No le pide permiso a nadie. Entonces, eso es lo que me gustaba, pero ya después ya no. Ya grupos más recientes o artistas más recientes, te digo, es como también como en la literatura, ¿no? Ya llega un momento en el que ya mejor regresas a reescuchar, ¿no? Mm. Pero del cine, ese sí, siempre estoy descubriendo y redescubriendo y viendo cosas de películas. Digo, ¿y esta por qué nunca la vi, güey? ¿Por qué nunca me enteré que esta película existía, ¿no? Y ya la veo, ¿no? Entonces, de eso se nutre también. De eso me nutro también. Sí. Nos queda menos de un minuto. ¿Te parece si probamos con tu liga de Zoom? ¿Ok? Sí, sí, Va, claro, vamos a claro, dejarlo claro. aquí y ahorita nos vemos. ¿Me lo puedes mandar por correo, por Sí, favor? sí, claro, claro. Va. A ver, entonces, ¿ya lo Mira, puedes grabar? Perfecto. Ahí ¿ya está, está? Sí, ya ¿verdad? está. Ya estamos. Perfecto. A ver, Ajá, vamos a lo peliagudo. ajá. Em, bueno, hay un montón de cosas que podría preguntarte y que no te voy a preguntar porque tú lo has explicado muy bien en tu propio canal, que en la caja de descripción de esta entrevista voy a poner el enlace a ese episodio de tu programa para la gente que se quiera enterar minuciosamente de hasta de la prehistoria de la SOGEM. Pero a ver qué se puede sacar que no se haya dicho allí. Yo empecé esta grabación mientras te esperaba leyendo un correo electrónico que apareció hace poco por una caja que recuperé esto no tiene que ver directamente con la SOGEM, pero indirectamente sí, de Ujú, una, de la beca para la Fundación de las Letras Mexicanas, ujú, que, bueno, para no hacerte el cuento muy largo, digamos, el jurado votó a mi favor, pasé a la segunda etapa y yo llegué ahí a la entrevista. Antes de llegar a la entrevista, una persona a la que sí le dieron la beca me dijo, vete muy arregladita. Y yo, chinga, ¿por qué? Si esto es para escribir, ¿no? No, 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 tú maquíllate si puedes y tal y cual. Y yo dije, qué raro, y no lo hice porque no es mi estilo. Pero bueno, cuando llegué a la entrevista, eh, un poco entendí a qué se refería. En ese entonces, el director de la fundación era el señor Limón, Miguel Limón, yo no sé si tú lo conoces. sí, sí, Miguel Limón Rojas, el que fue secretario de Educación. Ujú. Digo, yo la única experiencia que tengo con ese señor fue esa de la entrevista. Yo creo que los primeros 5 segundos de entrar a ese lugar supe que no me iban a dar la beca. Estaban él y Langagne. El Langagne fue muy amable.
El otro señor no tanto, solamente me sentí yo escaneada de arriba abajo todo el tiempo y en fin, que no me dieron la beca. Y bueno, puede ser una beca más, una beca menos, pero yo siento que eso definió mucho, ahora, como dices, mi destino. Si me hubieran dado esa beca, que siento yo que merecía, las cosas hubieran sido diferentes. Años después, un amigo me dijo que en una peda, de esas que ocurrían en la Doña y en ese tipo de cantinas y bares, este mismo señor dijo entre copa y copa que yo nunca iba a entrar a la fundación. Así me lo dijeron a mí, yo no sé si sea cierto, pero me dijeron que ese hombre dijo, esa de Tavira nunca va a entrar a la fundación. Y yo me quedé de a cuatro. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Por ser de Tavira, por no maquillarme, por ser sincera. Yo creo que alguien, en vez de decirme arréglate, me debieron de haber dicho, no seas tan sincera en la entrevista. Diles lo que quieren escuchar. Pero yo era muy joven e ingenua y no lo hice así. En fin, te estoy contando todo este rollo porque también estoy indignada con el cierre de la SOGEM, porque yo veía que habían unas prácticas así como muy extrañas. Tampoco es que me sorprenda demasiado, no es el único gremio en el que ocurren, pero en el que eh, si tú te llevabas bien con determinado profesor de la SOGEM, si te llevabas lo mejor posible, digamos, si hasta eras capaz de pues de ser como muy cariñosa con ese profesor te hacía una carta que te ayudaba a entrar a la fundación. Eso sí, a mí me consta porque lo vi de otras personas. Entonces, bueno, tú sabes que ahí además de eso ocurrían otras cosas que podríamos decir chuecas, chuequeses, que finalmente llevaron a la escuela pues a un colapso que no sé, no creo que fuera tan natural. A mí me queda en ese sentido me queda como la duda de quién no quiso que tú, porque eso sí creo que no lo dijiste, quién no te quería a ti de director y por qué, y qué otro tipo de, pues no sé, como de prácticas oscurantistas, este, podríamos develar, ya no solo de la escuela de escritores, que no tanto de la escuela, sino de la SOGEM como sociedad, este, pues ocurrían allí y fueron afectando los cimientos. Pues mira, pues bueno, todo eso que cuentas, pues ese es parte de lo que lamentablemente ahora ya sucede menos o sucede de otras formas, pero eso fue la constante siempre en el medio, no en la escuela de SOGEM ni en la fundación, en el medio literario mexicano, ¿no? Eh, pues había un maestro que yo admiraba mucho, pero pues era un viejito, ya entonces era un viejito de la vieja guardia que decía, por ejemplo, ¿no? Dice, es que una poeta guapa es una contradicción, ¿no? Decía, o sea, si era poeta, pues tenía que ser fea para ser buena poeta, ¿no? O sea, una buena poeta no podía ser guapa, ¿no? Era el tipo de comentarios que hacían algunos profesores y solo los alumnos hombres se reían, yo los recuerdo. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, como es la historia de la SOGEM. Pues la historia de la historia de la SOGEM, y como lo dije, José María Fernández Usain era el Fidel Velázquez de los escritores, ¿no? Era ese rey, ¿no? El líder de los escritores al que todo el mundo le pedía favores y él daba favores y hacía favores. Y también, digo, eso a mí no me consta, pero se comentaba y se decía, pues que pues usaba la escuela, él y varios de sus allegados, pues usaban la escuela precisamente pues para tener cercanía con mujeres jóvenes. Pero eso a mí no me consta. Yo puedo hablar
de lo que a mí me consta, Sí, sí, sí. de lo que yo, ahora sí, de lo que yo vi y de lo que yo viví. Y pues sí, o sea, sí había esa cuestión de varios maestros que tenían relaciones y sobre todo, pues porque pues esta cuestión de que era una de las cosas, por ejemplo, que no le gustaban a Víctor Hugo Rascón, que era que los propios maestros invitaran a los alumnos a irse a la cantina o al bar para departir, ¿no? Entonces él, como pues él era totalmente abstemio y todo, pues a él no le gustaba eso, entonces él lo veía mal. Y sí, pues bueno, en ese ambiente, no necesariamente dentro de la escuela, sino fuera de la escuela, pues se daban mucho esas situaciones, ¿no? Y pues ya sabes, con alcoholes y todo, y pues ya se daban cosas, y sí hubo varias situaciones feas pues de acosos y de broncas, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, o sea, a mí sí me tocó, eso a mí sí me tocó presenciar y sí me tocó atestiguar, ¿no? Y saber de varios casos. Entonces, pero es una cuestión que yo creo que es no nada más no fue nada más ahí, o sea, es en general el medio literario siempre se movió así. Es un medio muy machista. Ujú. Sí, yo trabajé en una revista donde pues la jefa, o sea, la que nos coordinaba y la que organizaba todo, pues era una mujer y ella era jefa de redacción y pues ella le dijo al director, yo quiero ser editora y el director le dijo, tú nunca vas a ser editora porque eres mujer. Así, Ok. así, ¿sí? Entonces, pues obviamente, pues ella se desanimó muchísimo. Pero en aquel entonces, cuando te estoy hablando, pues en aquel entonces no había nada de esto de que pudieras ir con la dirección y que hubiera un espacio donde escucharan ¿no? O sea, había el acoso laboral con las subordinadas, con las secretarias y calladitas, ¿no? Porque incluso aunque iban, se quejaban con una autoridad superior, la autoridad superior tomaba nota y lo archivaba, ¿no? No, y Porque, muchas veces esa autoridad hacía lo mismo. y pues es parte de lo que dicen, ¿no? El pacto de silencio y eso, Sí. ¿no? Entonces, a mí me tocó verlo no solamente ahí en la soledad, sino en todos lados, ¿no? Y en todos lados se da. Eso no quiere decir que esté bien, pero afortunadamente, pues eso ya ha ido cambiando porque también se han ido estableciendo los mecanismos y también las mujeres ya se han dado cuenta, pues de que no tienen por qué aguantar eso y de que se tienen que abrir los espacios para eso, ¿no? Sí, yo sé que ese no Entonces, es el detonante ni es exclusivo de la SOGEM. Yo estoy aprovechando la coyuntura para quejarme también de eso. bueno, pues, y entonces, pero la cuestión es que también es la parte de la grilla, ¿no? O sea, la política que, pues bueno, primero que nada, como yo comenté ahí, la SOGEM se había vuelto muy eh, complicada o sea, una piedra en el zapato para Televisa, ¿no? Para los abusos de Televisa, porque Televisa está acostumbrada a hacer lo que le da su gana, porque es Televisa. Entonces, pues el golpe más fuerte y que fue al bolsillo fue la demanda que les ganó Chespirito, Mm. con apoyo de la SOGEM, Y de porque la Rascón SOGEM Banda, ¿no? porque la SOGEM era dominada por Chespirito. Chespirito era el que tenía más votos en la asamblea de socios, simple y sencillamente porque ganaba no sé cuántos millones cada año por sus ingresos, por sus regalías y pues todo lo cobraba a través de la SOGEM, que además pues su consuegro era Fernández Unzaín, porque su hijo estuvo casado con Chantal, o sea, eran parientes, ¿no? Y eran compadres. Entonces, Chespirito, pues entonces Chespirito, pues da la venia para que quede Rascón Banda y Rascón Banda, pues haciendo abogado,
pues hace eso y logra eso y muchas otras cosas en relación, por ejemplo, con las películas, ¿no? Mexicanas, que las cortaban, que las mutilaban, Los que créditos, ¿no? todo eso, todas esas cuestiones que allí pues lo peleaban mucho y también estaba ahí constantemente la demanda y todo eso. Entonces llegó un momento en el que Televisa dijo, ya se murió Rascón Banda, vamos a tomar la SOGEM. Y entonces impulsaron a que se tomara, a que todos, a partir de Rascón Banda, todos los directos, presidentes de SOGEM han sido guionistas de Televisa. ¿Sí? Estás hablando Entonces, de presidentes de la SOGEM como de sociedad, la no de la SOGEM, de la escuela de SOGEM. escritores. No, Ujú, y la escuela, después de Rascón Banda, o sea, la escuela cayó, quedó a la deriva porque no sabían qué hacer. Sobre todo porque la escuela estaba subsidiada, la subsidiaba la mitad, parte de su presupuesto ayudaba el gobierno, el Conaculta, precisamente por la relación de Rascón Banda con Sari Bermúdez y todo eso. Parte de eso es lo que había logrado porque la escuela era insostenible por sí sola, ¿no? Porque además, pues ya también, ya no era la única. ujú. La escuela se subsidiaba por la misma SOGEM, la propia SOGEM subsidiaba la escuela, porque tenía mucho dinero la SOGEM, Tratado de Libre Comercio dejó de tener dinero y entonces pues se cayeron las arcas y entonces ya tuvo que vivir de sus propios medios y la escuela pues era un gasto. Además que ya la nueva ley, ya no le permitía a la SOGEM tener otras cosas que no fueran tener propiedades y tener que no fueran para el cumplimiento de su función como sociedad de gestión gremial. Entonces la escuela no podía tener escuela. O sea, una sociedad gremial no puede tener escuela, porque la sociedad gremial nada más tiene que ver por los beneficios y derechos de sus agremiados, Mm. pero no, su función no es tener escuela. Entonces también era, pues bueno, hicieron la fundación y entonces ya hicieron ahí unas cosas legales ahí para que quedara. Bueno, pero también, pues eso fue, que ya la escuela ya no tenía el apoyo ni de la SOGEM, ya no tenía el subsidio de la SOGEM ni del gobierno. Entonces, pues no sabían cómo hacerle, porque también antes para entrar a la escuela había 100, 150, 200 aspirantes y se quedaban nada más 50 cada Mm, semestre. ujú. Pero luego ya empezaron a surgir las otras escuelas, que el claustro de Sor Juana, que la UACM, que Casalam, que todas las escuelas que ahora pululan, pero en ese entonces nada más estaba la escuela de escritores SOGEM y era la que tenía el prestigio porque había pues puro consagrado. Y también pues la otra cosa fue que se fueron muriendo los consagrados y no hubo este recambio, ¿sí? Este recambio de otros escritores consagrados que llegaran a dar clases. Entonces, se suponía que ese recambio iba a ser, pues yo, porque pues yo en ese entonces tenía 40 años, me quería comer el mundo y pues Teodoro Villegas, pues muy priistamente, pues dijo, pues voy a ponerte a ti y como todos los maestros te conocen, pues van a votar por ti, menos dos maestros. Y entonces, pues ahí hizo o ¿A sea, esos dos maestros los quieres mantener en el anonimato? pues sí, porque no o sea, todo eso, tú te acuerdas es que fue como un reality show, todo ese rollo fue como un reality show en vivo, pero por correo. No sé si te acuerdas del grupo de Sogem Escuelas, Ujú. del grupo de Yahoo Groups, antes de que existiera Facebook y todo eso. Sí. Ese grupo yo lo hice Ah, porque cuando se hizo el primer y único encuentro de escuelas de Sogem, yo pasé un cuaderno para que apuntaran su correo electrónico y a partir de ahí yo cada inicio de curso se los pasaba a los alumnos para que se apuntaran y estuvieran en la lista. Por eso había un chingo, entonces pues yo la alimentaba, ¿no?
todo el tiempo mandaba que artículos y todo el mundo opinaba y todo el mundo me conocía sin conocerme, pues decía, ah, tú eres el Guillermo Vega que llena la pinche bandeja de puros correos de Sogema Escuela. Le digo, sí, ese soy yo. Por eso me conoce mucha gente. Mm, Y todo eso se desencadenó en eso. Entonces, primero por respeto, porque además, pues ya también ya fallecieron esas dos personas, y entonces no se pueden defender o no podrían negar que no tendrían por qué decir porque estoy diciendo la verdad. Pero, pues todo el mundo, o sea, todos los que saben, saben. Y ya para qué, ¿no? Entonces, un maestro, pues sí éramos muy amigos y después ya no fuimos muy amigos y él agarró contra mí mm. y pues él Se ensañó. se ensañó también porque él también estaba peleado con el director de la escuela, con Teodoro Villegas, y eran contrincantes, no quiero decir enemigos, pero sí contrincantes, y entonces él se empeñó en que pues yo no quedara. Nada más, o sea, no le veo mayor razón más que, porque además él era así. Bueno, y el otro maestro, porque él quería ser, y finalmente fue director, Mm. pero pues lo corrieron, lo corrieron al año porque empezó a hacer, lo hizo, o sea, organizó todo para que fuera negocio para él, la escuela. Es el que dice Rodríguez Ajenjo que metió a su hermano como maestro. Pero entonces realmente por eso se cae la escuela, no porque no fuera rentable. O sea, rentable, una escuela de escritores nunca va a ser rentable, No, ¿no? pues ya no. Pero tiene que haber formas de escritores hay Ah, bueno, pero y consagrados hay, porque todas estas vacas sagradas que dicen, pues ya se murieron, ¿ya para qué? Yo creo que la manera más fehaciente de demostrar que esos eran grandes maestros es que dejaron grandes pupilos. sí, pero mira, el medio literario, el medio de los escritores, es el medio más retrógrado y tradicionalista. O sea, es el que menos está abierto a las innovaciones. Si tú ves todos los demás artistas, es más, hasta los teatreros ¿Mm? se han abierto a las innovaciones y a pensar nuevas formas. Por ejemplo, los del cine. O sea, los del cine tomaron por asalto las redes sociales, güey. ¿Sí? Y ahora los artistas, los actores tienen sus redes sociales y ya cuántos te siguen, ¿no? Sí, Y sí, si sí, sí. se te puede caer la carrera si te funan en redes sociales, le pagan a N cantidad de reseñistas que hacen publicidad, ¿no? Mucho más barata que pagarla en la televisión, ¿no? O sea, todos esos reseñistas de cine, que ahora todo el mundo es crítico de cine, no, son reseñistas, no publicistas de cine. Eh, pues eso les pagan y a veces ni les pagan, nada más con que les digan, te vamos a llevar al junket de tal película y vas a entrevistar a fulano y tal para tu canal. Ya, o sea, ya les hiciste la vida, les hiciste el día, ¿no? Es que saludé a Brad Pitt, ¿no? Y ya les hiciste la vida. Entonces, eso el medio cinematográfico lo aprovechó, se adaptó. Sí. Bueno, ahorita pues todavía está entre que el cine y las streaming y todo eso. Los artistas plásticos, o sea, los pintores y todo, pues han tenido que entrarle a las redes. Sí, Instagram es la galería Sí, principal, ¿no? claro. Entonces, y nosotros los escritores, no, pues qué pinche hueva tener tu cuenta. Yo apenas estoy en el Facebook y pues es que todavía no le sé. Digo, yo lo entiendo de los mayores, incluso de los de mi edad o los mayores que yo, pero también los jóvenes. Digo, hay muchos jóvenes que también ya se los llevó el baile. Más bien, hay muchos jóvenes que se los ha llevado el baile los escritores más jóvenes. Todos estos escritos, todas estas chavitos, chavitas que escriben novelas románticas tóxicas, ¿no? De
en estas plataformas donde publicas cada semana un capítulo de tu novela y te lo van siguiendo, ¿no? Como novela por entregas y luego ya lo hacen libro, ¿no? Las editoriales, pues eso es lo que han hecho, ¿no? Los booktubers para hablar, para hacer publicidad. Pero ¿de qué publicidad hacen y de qué novelas, ¿no? Pero los escritores se han quedado o sea, se han quedado en, o sea, pasmados con eso. Y también, pues esa era la bronca, más bien, esa fue la bronca de que no, de que pues a mí me grillaran para no quedar, porque yo sí presenté un programa. Ujú. Yo precisamente a sabiendas de todo eso, yo presenté un programa, que era un programa para, uno, aprovechar la infraestructura de la escuela, porque la escuela estaba vacía los días que no había diplomado, o sea, todas las mañanas y todos Sí, los fines de todo, semana no había exacto. nada. Ujú. Entonces, además es un lugar privilegiado, en medio de Coyoacán, cerca del metro, o sea, estacionamiento, era, Desperdicio o total. sea, era para hacer, bueno, entonces, ¿qué se iba a hacer? Se iban a hacer cursos abiertos y también para vendérselos a las empresas. ¿De dónde íbamos a sacar a los maestros? Pues de los alumnos, Claro. o sea, de los alumnos. O sea, había muy buenos alumnos y que, hay que un curso de redacción para tal empresa. Órale, maestro. ¿Sí? Eh, cursos de verano para niños de teatro, güey. Ahí, en la escuela de Sogema, ahí, en el Salón de los Espejos, y ahí los pones a actuar y todo. ¿Cuántos no iban a querer trabajar y trabajar bien y presentarse? Pero eso era para irle dando este recursos también a la escuela. Establecer bien una biblioteca, establecer una librería ahí, Claro. una librería con los libros de los maestros y los libros que pedían los maestros para la escuela, ¿sí? Y que Sí, hubiera tienes razón, muchísima un desidia. encargado de librería que hablara con las editoriales y decirle, mándame 50 ejemplares de estos libros porque estos son los que cada maestro, a ver, dame tu lista de libros que vas a pedir para tu clase y que los pida Filadelfo, bueno, que es Exacto, ya estaba ahí Filadelfo. sí, Filadelfo, que los pida Filadelfo y ya llegaron. Y también los libros de los socios de SOGEM. Decirle a la SOGEM, oye, que manden los autores sus libros y aquí los tenemos todos, güey. La librería de SOGEM, que no la tienen ni en las oficinas de SOGEM. Bueno, pues todo eso era parte del proyecto. Y desde luego las computadoras, buscar donaciones, ir con Slim. Yo tenía contacto con la Fundación Slim, ir con Slim y aventarle el rollo y presentar el proyecto y que hubiera computadoras. O sea, en ese entonces era una sala de computadoras, ¿no? Ya pasar del proyector de cuerpos opacos a un cañón, ¿no? A una computadora, pasar del carrusel de diapositivas a una laptop y ya después, pues bueno, ponerles laptops acá en cada mesa banco, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, pues eso fue. Y pues los que llegaron, pues no hicieron absolutamente nada. Entonces, pues luego llegó uno que nos esquiroleó, luego otra pusieron, uno de esos maestros que puso a su ex, o bueno, propuso a su ex y se la dieron a su ex la escuela, y luego pues ya, o sea, llegó este maestro que metió a su hermano, y luego ya llegó esta maestra Claudia Guillén, pues que ahí ya fue cuando ya se fue para abajo porque ya no se apuntaban. Ahora, déjame decirte que pues el día después de que salió la nota de la jornada donde se daba a conocer que se iba a cerrar la escuela, el presidente de SOGEM, no de la escuela, el presidente de SOGEM, Rodríguez Ajenjo, dio otra entrevista a otro periódico donde decía que era mentira, que eran rumores lo que él había dicho.
¿no? ¿Sobre Y qué? sobre el cierre de la escuela. La escuela no O sea que no cierra, cerraba. no, la escuela no va a cerrar. Ah, Lo que se acabó fue el diplomado. Sí, o sea, el diplomado ya no existe. O sea, ya no hay diplomado de pero creación. y que le cambian el nombre porque eso no es una escuela de escritores. Yo Pues la no, última pero, vez que entré a ver el programa dije, ¿qué es esto? sí, bueno, creo que ya le van a poner centro cultural, una cosa, lo van a reinaugurar el próximo año porque se cumplen 50 años. Entonces, eso fue lo que, mira, yo, digo, somos escritores y uno le acomoda. Entonces, primero hay una gran confusión entre ellos mismos y el público también, de no distinguir entre SOGEM, Sí. Escuela de Escritores de SOGEM, Ujú. y Diplomado de Creación Literaria de la Escuela de De la Escritores escuela. SOGEM. Entonces todo el mundo dice SOGEM y creen que todo. Entonces cierra SOGEM, incluso un cuate en el Facebook, pues cierra SOGEM. No, la SOGEM no va a cerrar, güey. Cierra la Escuela de Escritores. Bueno, y luego me entero que este mismo chavo que hizo la nota de la jornada entrevistó 2 días antes a Gutiérrez Ajenjo para que él anunciara lo que van a hacer por los 50 años de la SOGEM. Mm. Pero en esa nota no se menciona nada de la Escuela de Escritores. Yo me imagino, sabiendo cómo son los reporteros y sabiendo cómo es el medio, yo me imagino que este chavo se terminó la entrevista, este güey habló y él aparte le preguntó, oiga, ¿y la Escuela de Escritores? Y entonces Gutiérrez Ajenjo ha de haber dicho, no, esa ya la vamos a cerrar. ¿Cómo? Sí, porque, pero él, el diplomado, no la escuela. ¿Por qué? Porque él lo que está invitando es a que los socios de SOGEM propongan materias y cursos para que se hagan en la escuela, siempre y cuando pues haya beneficio para la SOGEM, ¿sí? Que sea viable y entonces lo va a consultar con el Consejo de Ancianos de la SOGEM. Pero quieren, nomás quieren recibir, ¿no? No Sí, dan, no claro, quieren claro. invertir un peso. No, 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 pues que tú dámelo y si me conviene, lo aceptamos y si no, pues no. Entonces, pues es lo mismo. O sea, realmente, pues, como todos le hacemos, como le hago yo. O sea, como le hago yo podría agarrar y decir, podría agarrar y decir, yo digo, es mi plataforma, ¿no? Pero podría agarrar y decir, ya inauguré mi escuela. ¿Y qué maestros tienes? Pues nada más yo, es mi escuela virtual y Pues ya, sí. ¿no? Llenarme de caché, ¿no? Decir, ya tengo una escuela, ya hice un diplomado, con mis 3 talleres ya hice un diplomado, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que eso. Entonces, la cuestión es que, pues sí, o sea, la SOGEM desde hace mucho tiempo dejó de tener la influencia que tenía, que llegó a tener, desde luego con Fernández Hussain, incluso con Rascón Banda. Yo siendo maestro, a mí me convocaban para que fuera yo a comidas con políticos. O sea, los políticos iban con la comunidad de escritores a plantearle sus planes de cultura y la chingada. Con Fernández Hussain, él organizaba y los invitaba al secretario de salud, al secretario de educación, y iban a comer ahí a la SOGEM, por eso tenían ese restaurante privado donde tú podías, o sea, siempre había meseros y cocinero y siempre había, digo, allí nos agarramos unas pedas fenomenales el Día del Maestro y en la Navidad, sí, o sea, donde estaban los maestros y todos, y corría y no había, o sea, nos quedamos a las 2 3 de la mañana, ¿sí? Pero cuando estaba Fernando Susaín, o sea, había cajas de vino francés y se abrían, y con los escritores, todos los viejos de antes, ¿no? Y le sacaban el presupuesto a los secretarios. Vamos a hacer una colección, órale, vamos a hacer un programa de tal, Ya, fulanito, ya bien pedos los comprometían. fulanito, encárgate, pues como es la política. O sea, no es como es la política.
Pues te digo que era el Fidel Velázquez de los escritores. Pero eso, pues eso ya cambió y ahora son otras cosas, pero bueno. Pero eso era, de ahí sacaba también dinero y le decía, fulanito, tú encárgate de coordinar eso. O sea, repartía, obtenía, pero repartía. Y estos cabrones, como diría uno de mis hermanos, quieren todo para acá y nada para allá, ¿no? Totalmente. O sea, denme, es que ni se apuntan a la SOGEM, No, pues, ¿quién se va a salen de la apuntar? escuela, pero ¿cómo me voy a apuntar si apenas estoy empezando? ¿Cómo voy a ser socio de la SOGEM si ni siquiera escritor soy? Pero y además, si no eres escritor, pero tienes la vocación muy clara de escritor y te metes ahí al programa de la escuela de escritores y te encuentras unas materias que no tienen nada que ver con la literatura desde mi punto de vista, pues muy raro. Bueno, entonces, ya cuando saqué estas conclusiones después de analizar la información, yo dije, no, voy a hacer uno donde, yo dije, ya, chinga, perdón, ya Dale, dale. váyanse a volar. Y porque pues para mí lo que me sirvió fue para sacar una cosa públicamente, que digo, tampoco es de que yo vaya a causar una conmoción. Ojalá los periodistas hicieran su trabajo y se metieran a ver, ¿no? Este, pero yo nunca lo había dicho públicamente. Como te digo, fue todo ese reality show fue en puro en las listas de Sogem y todo eso pasó y ahí yo tengo los archivos porque cuando cerraron Sogem Escuela, cuando cerraron Yahoo Groups, nos pidieron, nos dijeron, ¿quieres conservar todos tus correos? Y pues yo los bajé. Yo los tengo, todo de ese grupo, yo lo tengo, todo eso. O sea, es para los historiadores de la literatura. Ahí están todos los correos que se Buenísimo. mandaron. Todos los correos que se mandaron. Y un día van a salir así como los Epstein Files, ¿no? Los Ogen Files. Entonces, Espero vivir para verlo. entonces, yo dije, voy a hacer otro. Y dije, no, porque yo con el hecho de yo haber contado, ahora sí como diría un clásico, una clásica, mi verdad, porque Dale. yo no la había contado, ya la saqué de mi, así como dije, mi pecho no es bodega, ya lo voy a sacar. Y además yo ya no tengo ninguna aspiración y yo ya fui, yo ya estoy preparándome para el último tramo, para los últimos 25 años que me quedan, espero. Y ya, yo ya quiero estar en paz y ya no tener pedos con nadie, pero sí agarrar y decir, oigan, a mí me hicieron esta chingadera. Y pues sí, o sea, podía haber sido una cosa muy interesante, pero fue precisamente por las circunstancias que se dieron tanto externas como personales, internas y todo, y también que nos faltó colmillo, bueno, al grupo que estábamos, al grupo de maestros que seguimos luchando por eso, por defender a Teodoro, que no lo corrieran, que finalmente lo terminaron liquidando a Teodoro, o sea, tuvieron que darle su dinero de su liquidación de 20 años como maestro. Claro. 2 años después, pero se lo dieron. Y nadie se enteró y nadie dijo nada. Ya no se siguió con eso, pero esa fue la bronca, que lo quitaron a la mala y a mí me quitaron a la mala, o sea, no me dejaron ser a la mala, hicieron una chicanada, como se dice, Sí, por lo tanto, y, generaciones y generaciones de escritores. y entonces, pues a mí me jodieron eso porque pues yo sí quería hacer cosas, y yo sí estaba dispuesto, tenía la disposición, la energía, la inteligencia, todo para hacerlo. Igual no salía bien, pero por lo menos lo traté de hacer. Y sí, pues te, te creas, una de las enseñanzas fue que de repente te creas enemigos a lo pendejo. ¿Eh? O sea, tú ni sabes y ya de repente ya a alguien ya le caíste mal y ya siempre te va a estar jodiendo porque le caíste mal.
aunque tú no hagas nada, aunque tú al contrario le hayas hecho bien, luego hasta eso es peor. Hay gente que le haces Sí, bien y eso no te lo soporta, güey. No te soporta que lo hagas bien. Y además, pues bueno, esta persona, pues bueno, ahora ya lo veo y analizando su vida, lo que fue su vida, con todo el mundo se peleaba, con sus amigos, todo, con todo el mundo se peleaba, ¿no? Con todo el mundo se peleó, estaba peleado con él mismo, entonces estaba frustrado, amargado y pues él no se iba a ir solo, entonces también tenía que chingarle la vida a los demás, ¿no? Entonces, pues a mí él me la jodió en ese sentido, porque, porque pues se podía haber hecho algo bueno, se podía haber lanzado hacia adelante la escuela, y a lo mejor, quién sabe, habría que entonces haber lidiado con los televisos, que también odiaban a los escritores, o sea, los guionistas tienen un pedo con los escritores, o sea, los escritores no quieren a los guionistas de televisión porque dicen que no son escritores. Y los guionistas de televisión siempre quisieron ser escritores, pero pues les llamó más el dinero, ¿no? El sí, ganar dinero, el tener dinero, que ponerse a escribir cosas literarias, ¿no? No porque el guionismo de televisión o el guionismo en general no sea literatura. Bueno, es que eso que se hace en Televisa, pues no, nunca va a ser sí, literatura, ¿no? Nunca va a tenerla. O sea, no vas a ser Breaking Bad no vas a escribir Breaking Bad para Televisa, ¿no? O sea, vas a ser el Señor de los Cielos o no sé, sí, sus la Rosa de novelas de Guadalupe. narco, sus novelas de narcos y todo, que es una chinga. O sea, tiene su trabajo. Y ya quisiera uno tener esa lana segura, pero al mismo tiempo es una chinga, que yo ya no estoy dispuesto, yo ya todo eso, yo ya lo pasé. Ahora sí como que ya me entenderás tú cuando tengas, ahora sí ya estoy hablando como viejito. Ya tú ya me entenderás cuando tengas mi edad. Es que yo justo tengo la edad que tú tenías cuando llegaste a ser profe de la SOGEM y digo, Ajá. joder, ¿cómo quisiera yo ser ahora maestra de la SOGEM? Y Pero se mira, acabó. pero ahora sí podemos ser maestros de nuestra propia escuela, que eso fue lo que yo aprendí, que hay que en el campo literario, en México, todo está por hacerse. Mira, todavía tenemos tiempo, ¿sí? Sí, Ah, bueno. ¿en la vida o en esta sesión? No en esta sesión, no en tu programa, no sé de cuánto Sí, un ratito o más. sea, ah, bueno, tú me Nada más dices. tengo una pregunta más para cerrar, Ah, bueno, pero sí, dime. no, sí, o Ah, sea, bueno, terminamos esto y te hago otra pregunta. mira, más ahorita, en este momento, que es un momento de cambio, de un cambio, bueno, más bien el cambio ya fue. Ahorita nada más nos tenemos que poner al tanto de lo que el cambio ya fue, porque el cambio ya fue y viene mucho más cabrón, mundial. Sí, Y del trabajo, del gobierno, de todo el mundo, güey. Entonces, los que nos dedicamos al arte, los que nos dedicamos a la literatura, a la música, a la pintura, al teatro, o sea, los artistas y los educadores somos la última trinchera antes de que antes de que el mundo se lo lleve el carajo. Y cuando digo que el mundo se lo lleve el carajo, es decir, cuando esto ya no importe, cuando lo que hacemos, lo que amamos, ya no le importe a nadie, es que es lo terrible porque pareciera sintomático justo de eso. ¿sí? Porque, pues bueno, ahorita estamos ante la avalancha de la inteligencia artificial, que no es de que, no es a ver si, pues como no me meto y yo no sé, pues no existe, ¿no? O sea, como el avestruz, ¿no? Escondo la cabeza y ya, pues no existe, no. Nos la están metiendo la inteligencia artificial para todo. Y por eso nos llenan de videos y de TikToks y de anuncios sobre, utiliza esta inteligencia artificial para hacer videos y utiliza esta para tal y para que ya no tengas que hacer PowerPoints y para que ya no tengas que hacer Excel. Digo, todo eso ya está
ya fue. Nada más es cosa que hay gente que no se ha enterado. Pero no lo quieren meter a nosotros en la cuestión del arte. Haz que la inteligencia artificial te escriba tu novela. Y sí ¿Qué te la es eso? escribe. Y sí te la escribe. Pero es una, o sea, te lo hizo una máquina. O sea, no es lo mismo. Lo que pasa es que la gente común, que obviamente no tiene los elementos para distinguir, pues dice, pues está bien, no, está interesante. Es lo que van a hacer en Hollywood, digo, si los dejan. Es decir, ya no va a haber guionistas, sino ya todo lo va a hacer una inteligencia artificial, el guión. Ya no va a haber actores, porque ya todos van a ser de inteligencia artificial. Ya los van a escanear. Entonces a Brad Pitt, vamos a ver puras películas de Brad Pitt joven, pero en inteligencia artificial. ¿Eh? Es demencial. Y ya no están acostumbrando. Todos esos videitos donde ves que hay unos muy chistosos donde salen los de Harry Potter bailando como cholos, bailando cumbia colombiana como cholos, ¿no? Y tú dices, no, es que eh, es indistinguible ya, o Ujú, sea, ujú. ¿no? Es más, si salieran haciéndolo, los de veras no estaría tan bueno como el video de inteligencia artificial, porque nos están acostumbrando, mentalmente nos están acostumbrando para que nosotros aceptemos y digamos, no, pues sí está mejor. En lugar de ver a Brad Pitt con todas sus arrugas, vemos a Brad Pitt siempre joven. Y lo vamos a ver, y como es indistinguible, pues vamos a ver a Brad Pitt siempre joven. Y así van a ser. Eso es lo que quisieran, porque así ya no le van a tener que pagar millones de dólares por cada película a Brad Pitt o a los actores. Los actores van a cobrar una cuota, Regalías por su imagen, ¿no? Si regalías les, por si su les va imagen, bien. ¿sí? Igual los artistas. ABBA, ABBA tiene un espectáculo donde están ellos escaneados, güey. Ellos ya están bien ruquitos. Sí. Pero la gente va a ver a esas imágenes escaneadas de cuando eran jóvenes y van a ver ese espectáculo. Kiss así le va a hacer. Kiss ya se retiró porque ya pobrecillos ya tienen las caderas, ya no pueden brincar ni pueden ni moverse en el escenario, pero ya los escanearon y próximamente van a sacar un espectáculo de realidad virtual donde ellos van a salir y la gente los va a ver y va a parecer que están ahí, pero ya no están ahí. Así va a ser. Los que puedan y los que quieran, ¿sí? Y los que dejen todavía dinero, pero así ese es el futuro que ya está. Eh, ¿Y por qué somos la última trinchera? Porque todo este mundo de inteligencia artificial lo que le va a faltar es el ser humano, lo humano. Y no hay nada más humano que el arte. El arte nada más lo hacemos los humanos. Es la forma que inventamos para comunicarnos. Y va a llegar un momento, digo, todo eso ya lo vieron los escritores de ciencia ficción, ya se imaginaron todos los escenarios, ya nada más vamos a ver cuál se aplica, pero ya todos lo vieron. Philip K. Dick ya lo vio, el de Terminator ya lo vio, todos ya lo Sí. vieron. Eh, pero nada más es saber cómo va a ser, ¿no? Kubrick ya lo vio también, o sea, todos ya lo vieron. Pero lo que no van a poder reproducir es el arte, es decir, la esencia del ser humano. Y eso es lo que tenemos que hacer, por eso tenemos que aguantar. Y por eso también tenemos que aprender a usar esas herramientas a nuestro beneficio. Y no decir, no, 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 yo todavía sigo escribiendo con pluma de ganso, ¿no? Mis novelas O a sea, con mano. lápiz. ¿Eh? No, o sea, son herramientas que te ayudan a cortar tiempos, ¿sí? Pero, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres más tiempo? Pues para hacer otras cosas. Por ejemplo, le puedes preguntar, a ver, pinche chat GPT, dame ideas, güey, sobre esto. A ver, dame ideas, variaciones sobre las ideas.
en 5 segundos te dice, ya pensé 10 ideas para esto, güey, lo puedes hacer así. Pues dices, ah, no, sí, aquí estás muy pendejo. No, esto sí. Yo, yo como lo veo en este momento en las inteligencias artificiales para lo que nosotros nos dedicamos, escribir, periodismo, trabajo editorial, es como un becario muy caro Sin sueldo. que no te cuesta, al que no le tienes que estar diciendo gracias ni por favor ni nada, o sea, se lo ordenas y él todavía te contesta. Muy buena idea, Guillermo. Sí, es súper condescendiente y la me Sí, botas. muy buena. Esto te va a servir muy bien para tu canal. Y la chingada, le digo, no, nada más dame los puntos, no quiero dame la información. O sea, en lugar de yo googlearlo, pues esta me la hace. Y a veces lo tengo que verificar, como a un becario. Y entonces ya le pones, oye, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, le pusiste así. Ay, perdón, lo voy a corregir. ¿Quieres que lo corrija? No, yo ya lo corregí, pendejo. No. Digo, no le puedes decir así porque pues no lo vas a, no tiene sentimientos, ¿no? De repente uno, yo sí me contengo de agarrar y decir, es que no estás tratando con una persona, güey. Y yo, aunque yo, digo, yo ya he visto varias aplicaciones de inteligencia artificial y con una sí me puse a platicar más profundamente para preguntarle sobre ella, si ella tiene conciencia de quién Sí, es, qué es lo que hace, todo eso. Y pues sí, contesta, sí, sí, sí. Yo le con, invité al canal. sí, Está interesante. y ella, esta inteligencia artificial, pues es la de Mm, Claude, que es la de Anthropic, que es la que ahora está demandando al Pentágono, porque como no aceptó que usaran su inteligencia artificial para la guerra, Trump la vetó para todo, cualquier contrato del gobierno de Estados Unidos. Y entonces la empresa demandó al Pentágono, ¿no? Por eso. Entonces es muy interesante y varias de las empresas de inteligencia artificial ya han unido a eso, a mm, negarse a firmar contratos donde, o más bien, ellos en sus contratos ponen que su inteligencia artificial no va a servir para la guerra ni para espiar a la gente, sí. ¿no? Entonces, bueno, todo eso es muy interesante. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos la posibilidad de que nosotros podemos hacer nosotros, hay que aprovechar eso. Yo era muy renuente hasta que dije, ¿para qué te haces pendejo, güey? O sea, es como, ahí está el mar, güey, pues aviéntate. Ya depende de ti hasta dónde llegues, hasta dónde quieras llegar, hasta dónde tú puedas llegar. Entonces, por ejemplo, en lugar de ponerme a escribir ensayos, porque además ya no hay revistas donde publicarlos y ya ni pagan, ¿no? Pues me pongo a hacer mis videos. Por eso le Ujú, pongo videoensayos, o sea, ese es un ensayo, me pongo a platicar y hablo y entonces digo, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues de lo que sé. Unos hablan de los discos que se compraron, su colección de discos, su colección de Funkos, su colección de maquillaje y se están maquillando ahí mientras están hablando digo, pues yo voy a hablar de mis libros. Y voy, saco mis libros, saco mi biblioteca, presumo mis libros que nadie tiene, agarro, pregunto y hablo de los libros y de los autores y de todo. Eso es lo que yo puedo aportar. Que no tengo el millón de seguidores que tengo, pero bueno, ya voy llegándole a los 1,000. ¿cuántos años tiene tu canal? ¿Cuánto tiempo tiene? No, ya tiene como 2, 3 años, pero ahora sí que esta temporada o esta forma de hacerlos apenas un año. Ah, ok. Y empecé con Borges, y es el que más vistas ha tenido, ¿sí? Pero ya luego curiosamente, los autores mexicanos no levantan. Son los que menos vistas tienen cuando hablo de autores mexicanos. Es curioso, ¿no? Pero, por ejemplo, Rambo, puf, Pessoa, Ujú, puf, eh, este,
de norteamericanos, Carver también, Henry Miller, o sea, de estos autores, eh, pues sí llama la atención, porque pues igual se lo encuentran la gente que le interesa, ¿no? Y a mí me gusta hablar, porque yo no voy a hacer videitos de 15 minutos TikTokeros. sacando, sacando información de Wikipedia y hacerme pasar por especialista de lo que no soy. No, yo sí soy especialista. Yo sí te voy a hablar de un autor, es porque yo lo he leído y porque yo sé de ese autor Claro. y porque tengo algo que decir sobre ese autor. No nada más te digo, ahora ya se lo piden a la inteligencia artificial, pero es muy fácil detectar quién no tiene ni idea de lo que está hablando y que nada más se lo pone a hablar y a decir, y quién sí ha estudiado y que dice cosas interesantes. Mm. Perdón, iba a ser chiquito, pero ahora sí, No, está dime muy tú tu bien. pregunta, No, a ¿no? mí también, a mí me da igual. Si la gente se aburre, pues que se vaya, ¿no? Sí, 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 Son libres. claro, claro, claro. Eh, bueno, pues al hilo de lo que ya vienes diciendo, la pregunta queda un poco absurda, pero de todas formas te la voy a hacer. Eh, ¿El libro es una especie en peligro de extinción? No, pero, o sea, el formato libro. O sea, la forma de leer, no. Pero lo que conocemos El hasta ahora objeto, como el el libro. objeto, el objeto, Un libro, eso es un este libro, libro. Para mí eso es este un libro, libro. no, no, es interesante. Mira, lo que lo hace al libro es también el formato. O sea, esta caja Sí. es también el libro, Ujú, porque es también la forma en cómo nosotros enfocamos los ojos para leer. Entonces, mm, la lectura es una tecnología. O sea, más bien, el lenguaje es una tecnología. Es que yo tengo todo un rollo de el lenguaje el lenguaje es una tecnología. ¿Por qué? Porque no es natural. Lo construimos socialmente. Entonces, el libro ha sido la mejor forma, artefacto es la mejor forma que hemos encontrado porque a través de ese artefacto hemos podido transmitir el conocimiento de generación en generación, en lugar de que nos lo aprendamos, ¿no? Como la Ilíada, la Odisea, de que cada quien se lo aprendía de memoria y luego se le iba olvidando y le ponía y le añadía, cada uno le añadía cosas hasta que un cabrón agarró, dijo, a ver, lo voy a poner en un libro, en papel, y ya lo fijó, ¿sí? Si no, o una de dos, o se hubiera perdido, como se han perdido muchas historias que no pasaron a ser escritas, historias orales que no pasaron a ser escritas, pero si no hubiera muerto, quién sabe qué versión de la Ilíada hubiera llegado a nosotros, ¿no? ¿No? Si hubiera pasado más años para que alguien lo escribiera. Pero además, creo que Carl Sagan fue el que dijo que además hablamos con personas que ya no están. O sea, podemos hablar, escuchar a personas que ya no están, que ya murieron hace 200 años, ujú, 300, 500 años, y podemos seguirlos escuchando y seguir aprendiendo de ellos y seguir sabiendo y saber cómo era su mundo y cómo pensaban en ese mundo. Entonces, eso no va a cambiar la idea del artefacto libro escrito, ¿sí? Va a cambiar el vehículo, ¿sí? Va a cambiar el vehículo, independientemente de si es digital, si es audiolibro, ¿no? mm. De si es en video, porque pues ahora, yo tengo esta cosa de que ahora ya no es, o sea, lo que importa de la narrativa es contar historias. El vehículo no importa, ya el vehículo lo adaptas. El chiste es pensar las historias. Entonces tú piensas una historia, pero esa historia puede ser como cuento, como novela, como guión de cine, como obra de teatro, o sea, tú lo puedes adaptar, pero el chiste es la historia, ¿sí?
porque además todas las historias tienen un núcleo, tienen un origen, que a lo largo de la historia de la humanidad se van adaptando. Y en cada época se adapta el. Entonces, por ejemplo, ahora en un taller, en uno de mis talleres, un alumno está haciendo una novela de ciencia ficción y le digo, ¿te das cuenta de que tu historia, el inicio de tu historia es Superman? Y entonces así se sorprendió, le digo, es Superman, güey. O sea, es un güey que viene de otro planeta que lo adoptan y tal. No es que él lo ponía en Oaxaca, ¿no? Ah, sí, ¿verdad? Es Superman. Le digo, sí, pero eso no importa, porque Superman es la historia de Moisés, güey. ¿Sí? Entonces es el mito. Entonces los mitos se Sí, van los renovando. arquetipos. Ujú. Entonces tú, lo que va a ser importante es tú cómo, qué vuelco le das, qué vuelta de tuerca le das al mito. ¿Para qué va a ser Moisés? ¿Para qué va a ser Superman? ¿Para qué va a ser tu personaje? Entonces como que ya descansó, ¿no? Y eso a mí lo que me gusta, o sea, que de repente no se dan cuenta de esas cosas que ya uno lo trae y uno lo hace automáticamente, pero no se da cuenta de dónde viene. Sí. Que finalmente todo ya está escrito, o sea, todo ya se escribió, todas son versiones de la versión de la versión de la. Y eso a los jóvenes les sorprende mucho porque ellos están en la onda de, es que todo tiene que ser original, no hay nada original, ¿no? O Y sea, los certámenes también premian ahora la originalidad. pero no tienen ni puta idea, perdón. Es que me emociono. Este, por ejemplo, ¿no? Ven la película de The Northman, ¿no? Que es precisamente ir al origen del mito de Hamlet, ¿no? O sea, es una versión del mito original de Hamlet. Y entonces ves reseñistas. Es como la historia del Rey León, pero en vikingo. Es su explicación, claro, porque para ellos el Rey León pues fue lo primero, pero no sabían que el Rey León es una copia de Hamlet, Sí. ¿sí? Y que Hamlet es una copia de un mito danés, ¿no? De una historia danesa que tomó Shakespeare, que, bueno, pues todo eso. Pero entonces, eso es lo que llama la atención. O si no, sus referencias son los Simpson, ¿no? Todo lo que saben del mundo es porque salió en los Simpson, porque ya lo nombraron. Sí, sobre todo los de 30, 40 años. Sí, sí, bueno, pero tú no es tu única referencia, pero para muchos eso es. Son los Simpsons, es lo que yo me he dado cuenta. Le digo, yo como lo empecé a ver, cuando salió lo empecé a ver y ya no lo seguí, pero toda su vida, es más, hasta la fecha todavía salen los Simpsons. Entonces no saben otra cosa más que referencias de los Simpsons, ¿no? Mm. Entonces, bien curioso también cómo las nuevas generaciones, bueno, los más jóvenes, los de 20, 25 años para acá, o sea, del 2000 para acá, tienen, o sea, tienen otras referencias que yo, por ejemplo, yo que ya voy a cumplir 60 años, pues no tienen, porque no las vivieron. Entonces, eso es lo que hay que darles. Eso es lo que hay que decirles, mira, esto no empezó cuando tú llegaste, güey. O sea, hay otras cosas. El otro día veía un TikToker, ¿no? Que hablaba sobre de la cuestión de los derechos de los derechos de autor de los músicos, de los compositores, ¿no? De música, que ganan muy poco y que hacen los hits de Taylor Swift y todo. Y decía, todo eso empezó cuando había unas, o sea, porque se imprimían las partituras y luego alguien inventó unos pianos que tocaban solos. Y yo no sabía que existían esos pianos que tocan, güey, se llamaban pianolas, güey. Sí, pero no, o sea, para él es ver, se metió a la Wikipedia y vio y pianos que se llamaban pianolas, güey. O sea, nunca ha visto una pianola, digo, pero tampoco se ha enterado de que existen, de que eso, así es como se llaman esos pianos que tocan solos, donde metías el rollo como, ¿no? Y tocaban solos, ¿no? Entonces,
eso es, o sea, hay que enseñarles a los más jóvenes que el mundo no empezó con ellos. Bueno, eso es. Memo, te agradezco muchísimo tu tiempo, la confianza de compartir lo que me has contado. Y como para cerrar bonito, te pido que tú mismo invites a tu canal o a cualquier espacio donde la gente se pueda acercar a tu trabajo, a tus clases y a tus comentarios. Bueno, pues invitarlos a que se den una vuelta a mi canal, se llama Tunde Teclas, donde, pues bueno, cada semana yo hablo sobre un autor, sobre la vida y la obra de un autor ampliamente, sobre sus libros, comentando sus libros. También hablo de otros temas, hablo también de series, de películas, siempre relacionadas con la literatura, y también de temas culturales relacionados con la educación y todo eso, que son los temas que a mí me gustan, ¿no? Entonces, pues dense una vuelta, apúntense, suscríbanse, comenten, ¿no? Ya todo lo que se acostumbra, que eso ya también es como una cosa que uno tiene que repetir porque parece que la Yo gente tengo que no. empezar a hacerlo, casi no lo hago, pero Sí, no, parece es que que es hay que necesario. recordarle porque uno no sabe cuántas personas llegan por primera vez y no saben cómo funciona la cosa, ¿no? Entonces, pero siempre hay que llamarle la atención porque, pues bueno, ya estamos en la época Netflix donde la gente no está. ¿Lo que dijo? Eso están haciendo otra cosa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? O sea, eso era interesante. Bueno, tenemos la ventaja que podemos regresarle, ¿no? Podemos regresarle. Y bueno, eso es, y aparte, pues bueno, invitarlos también a mis talleres. Digo, ahora que cerró, pero no cerró la escuela de SOGEM, que ya tiene, pues sí, ya tengo ya 6 años impartiendo talleres en línea, de los que todavía sigo viviendo, afortunadamente, que son un taller de poesía de los lunes, de 6 a 8 en línea, todo es en línea, un taller de narrativa, que es el que tiene más tiempo, también los miércoles de 6 a 8 y un taller de creación literaria para principiantes, ahí para quien apenas está empezando, los sábados de 11 a 1. Y la otra cosa, pues son las asesorías, o sea, lo que yo le llamo el laboratorio de proyectos de escritura, donde si ya tienes un libro ya terminado y lo quieres revisar para que quede perfecto, para publicarlo, para proponerlo a una editorial o por mandarlo a un concurso, allí lo trabajamos así, revisarlo, ¿no? De que, ay, me lo mandas, yo lo reviso y ya te lo mando. No, 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 no. Lo revisamos en pantalla conjuntamente hasta dejarlo lo perfecto, se discute todo, o sea, todo se revisa la estructura, se revisa el lenguaje, se revisa todo, 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 menos la ortografía, porque eso es para otro curso, pero ahí ya, o si quieres, apenas tienes la idea de un libro de cuentos, de una novela, de un libro de ensayos, de tu tesis, empezamos desde el proyecto. Desde de qué quieres hablar, cómo lo quieres estructurar, la novela, cómo quieres los personajes, cómo hasta tener el borrador del primer capítulo o de un capítulo que no sabemos si va a quedar al principio o no, pero por lo menos un capítulo. Es lo que yo recuerdo de tu clase. Eso fue lo primero que nos pediste y lo que me enganchó a la novela. Nos pediste el primer capítulo de una novela. Sí, no, Buenísimo. pues es que no manchen, o sea, en un semestre no se puede hacer una O sea, novela. O sea, apenas es para que la vayas craneando, la vayas pensando, te embaraces, ¿no? Eso creo que se los decía, ¿no? Se tienen que embarazar de la novela, ¿sí? La tienen que querer, se la tienen que imaginar. Ah, cuando ya salga, ya, mira mi novela, qué bonita me salió mi novela. tal Se cual. la tienen que imaginar antes de que salga, ¿no? Ya, el parto es lo de menos. O sea, la escritura es lo de menos, es
antes, el trabajo de enamoramiento, Mm. ¿no? Entonces, y eso es a lo que, pues a lo que me dedico y a lo que los invito y que, pues, ese es lo que estoy haciendo ahora, además de, bueno, pues de escribir para mi blog. Ahorita no estoy colaborando en ningún, o sea, tengo un, bueno, puedo mandar a diferentes, pero no estoy mandando nada, ya tiene rato, porque también, pues ya ni pagan, o no sé si paguen, o cuándo paguen, o qué, cuánto, qué paguen, y pues prefiero, si tengo mi propio espacio, sin censura y sin nada, pues lo publico en mi blog, lo publico en mi página y lo difundo a través de las redes sociales, Ujú. que eso es el ecosistema que ahora tenemos que aprovechar, ¿sí? Y en lugar de dejar que se llene de puros gatitos y puros TikToks bailadores, eh, que no tengo nada, contra las muchachas que bailan y todo. Qué bonito ver siempre encontrarse con, o los chavos, o los que, o chistes, o lo que sea, pero no nada más es para eso, ¿no? O sea, hay que llenar las redes de cosas valiosas, de conocimiento, y esos a los que hay que seguir. O sea, esos a los que hay que procurar y hay que seguir. Y hay que acostumbrarse y apoyarlos. Y Claro. la primera forma de apoyarlos es viéndolos. Entonces también igual los invito a que sigan tu canal, el canal de Jimena, que está muy interesante también con las entrevistas, los invitados que tienes, sin agraviar al presente. Este, pero también, y pues ahí seguimos. Y pues muchas gracias, Jimena, por No, hombre, invitarme, por platicar y pues por tener este espacio para conversar de muchas cosas. Y pues gracias. muchísimas gracias a ti, Memo. Te mando un abrazo y voy a estar escuchándote. Muy bien. Gracias. Nos vemos entonces. Bye. Bye.